Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, 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 gloria a Dios. Lo que yo les voy a enseñar ahora es realmente impresionante. Quiero que vayan ustedes a la Biblia y vamos a abrir el libro de Mateo. Mateo, capítulo 11. Capítulo 11, versículos 7 al 10. Mateo capítulo 11, versículos 7 al 10. Dice el texto bíblico: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Pregunta Jesús. ¿A un profeta? Sí, dice Jesús. Sí, os digo. Y más que profeta. Está hablando de Juan el Bautista. Noten ustedes el versículo 10. Porque hablando Jesús de Juan el Bautista, dice: este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Ok? Jesús hablando de Juan el Bautista dice: porque de Juan el Bautista, este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Dónde está escrito? En Malaquías, en el capítulo 3, en el versículo 1, 400 años antes de que naciera Juan el Bautista. Vamos a Malaquías, capítulo 3. Malaquías, capítulo 3. ¿No? Si leemos, dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y luego habla de él, habla del Mesías. Dice: y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, 400 años antes, Malaquías es un profeta de verdad. No es como estos engañadores o estafadores, ¿no? 400 años antes, Dios lo usó a Malaquías para traer un mensaje a su pueblo, anunciando la llegada del profeta Juan el Bautista. Jesús le llama profeta. Interesante. 400, y no solamente Malaquías, ¿eh? Hay otro pasaje en Isaías, en el capítulo 40, versículos 3 al 5. Dice, vamos a leer. Isaías capítulo 40, versículos 3 al 5. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Isaías habla esto 700 años antes de la llegada de Juan el Bautista. Interesante, porque el mensaje, la misión de Juan el Bautista era preparar el camino del Señor.
Nosotros había yo preparado todo un estudio sobre Juan el Bautista. Después lo cambié y lo he dejado para otra oportunidad. Pero ¿cuál era la función de Juan el Bautista? Juan el Bautista llega antes y prepara el camino del Señor. Prepara los corazones, le habla a la gente sobre el arrepentimiento, sobre la necesidad de buscar al Señor, sobre la necesidad de encontrarse con Dios, ¿no? Y va preparando el camino del Señor hasta que el Señor aparece. Y cuando el Señor aparece, Juan el Bautista lo señala. Y dice, este es el Cordero de Dios. Porque la gente estaba admirándolo a Juan el Bautista. Juan el Bautista era un hombre que vivía en esa humildad, ¿no? En el campo no se vestía de ropas de lino, sino de pieles, ¿no? Comía miel, súper saludable, ¿no? Y cuando ve a Jesús pasar, le dice, este es el Cordero de Dios. Y luego le dice a sus discípulos, vayan y pregúntenle, porque Él es el Mesías. Y entonces apunta hacia Jesús. Y cuando llegan los discípulos ante Jesús, Jesús le dice, miren lo que hago, miren los milagros, miren todo lo que está pasando, para mostrarles que Él era el Mesías, no era Juan el Bautista. Nosotros en cierta manera tenemos esa función. Nosotros en cierta manera preparamos el camino del Señor en los corazones de la gente que nos conocen. O bloqueamos el camino del Señor. Cuando ayer estuvimos con mi nieta, ¿no? La nueva nieta, la tercera nieta, ¿no? Sí. No es porque yo sea el abuelo, pero salió preciosa, igualita a mí. Y estamos ahí con la nieta, y cuando mi esposa la carga, se acerca, y yo le digo en el oído a mi nieta, le digo, debes saber que hay 4 personas en este mundo que darán la vida por ti si algún momento lo necesitas. Tus padres y tus abuelos. Y nosotros preparamos el camino, el corazón de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros amigos. Porque nuestro testimonio, hermanos, nuestro ejemplo, va ganando el derecho de que la gente diga, yo quiero ser como él. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué quiero ser como Mario? ¿Por qué quiero ser como Liliana? Y entonces contestan, porque Jesús vive en su corazón. Y entonces la gente dice, yo también quiero al Señor. Nuestra función, hermanos, no es convertir a nadie porque no tenemos ese poder. No tenemos el poder de convertir a nadie porque eso es exclusivamente el Espíritu Santo. Cuando una persona realmente quiere voltear su corazón hacia el Señor, eso se llama conversión. Conversión no es nada mágico, nada extraño. Conversión es cuando una persona voltea su corazón para seguir a Dios, para seguir a Jesús. Pero ese proceso, que es un milagro, el nuevo nacimiento es un milagro, eso lo hace el Espíritu Santo, no lo hacemos nosotros. A mí en mi vida muchas veces me han dicho, ay, por favor, ven a hablar con mi hijo para que lo conviertas, ¿no? Como si yo tuviese poder. No tengo ese poder. No. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros preparamos el camino del Señor en los corazones. Cuando la gente hable de ti, cuando la gente piense, alguna vez necesito, ¿sabes qué? Me falta paz, me falta tener un encuentro con Dios, me falta tener gozo en mi alma, me siento inquieto. ¿A quién voy a buscar? ¿A quién voy a buscar? Voy a buscar a Gianluca. ¿Por qué? Porque yo he visto el cambio en Gianluca. Yo he visto cómo él va en su vida, en su matrimonio, con su esposa. Yo quiero eso. Nosotros preparamos el camino del Señor o lo bloqueamos. El mal testimonio hace que haya gente que diga, ¿qué? ¿Como esos pastores que hicieron tal cosa, tal cosa, tal cosa? ¿Como esa gente que se llama cristiana, que se comporta de esta manera? Entonces Juan el Bautista es para nosotros un ejemplo. Lo vamos a estudiar en algún momento, la vida de Juan el Bautista, y ver qué sacamos de la vida de Juan el Bautista para nosotros. Pero la llegada de Juan el Bautista, imagínense ustedes, 700 años antes, con Isaías,
o 400 años antes con Malaquías, ¿cómo puede ser posible que alguien como ellos, como los profetas, como Malaquías, como Isaías, pudiesen saberlo? ¿Qué control tenía Malaquías sobre los próximos 400 años para poder profetizar el nacimiento del Mesías? Y lo que pasa es que detrás de ellos había una mente eterna, omnisciente y soberana, que se llama Dios. ¿Entendieron? O sea, cuando Malaquías estaba hablando, no estaba hablando él. No estaba hablando él. Estaba hablando Dios. Por inspiración, Malaquías escribe, ¿no? Yo me imagino la escena, ¿no? Escribiendo: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y Malaquías: Señor, ¿de quién habla, no? ¿De qué cosa? ¿Quién ha escrito esto? ¿Qué mensajero? ¿No? Cuando Isaías predica eso, o sea, ¿de quién está hablando? Por inspiración, detrás de ellos estaba el Padre, estaba Dios Padre, dirigiendo las palabras de ellos para escribir cosas que iban a ocurrir en 400, 700 años y que ellos no tenían ningún tipo de control sobre los hechos, sobre los acontecimientos. No tenían ningún tipo de control. Pero Dios lo escribe y lo profetiza para demostrarnos que detrás de la palabra de Dios, hermanos, está la mente de Dios, está el corazón de Dios. Un Dios eterno, porque el Dios de Isaías era el Dios de Malaquías, era el Dios de Juan el Bautista. Un Dios eterno, un Dios omnisciente, que todo lo sabe, y un Dios soberano, que dirige las cosas. Y cuando pensamos en esto, hermanos, a veces debemos comprender lo que tenemos en las manos. Este libro, lo que tenemos en las manos, no es cualquier libro. Hace unos años atrás llegaron unos peruanos acá a Suiza buscando quedarse acá en Suiza, y tanto el papá como el hijo se habían criado o tenían pensamientos medios ateos, digamos así, ¿no? Y bueno, un día sentados conversando en la mesa, el hijo, copiando palabras del padre, me dice: no, porque la Biblia la escribieron unos sacerdotes en el año 1600. Así. Y yo, cuando lo miré, me hice la pregunta: ¿le contesto al ignorante o no le contesto? O sea, ¿vale la pena discutir con un ignorante? ¿Vale la pena gastar mi saliva? ¿Vale la pena gastar mi tiempo con gente tan ignorante? Cuando encontraron los manuscritos de las cuevas del Qumran, escritos 200 años antes de Cristo, y ahí están los libros. Ahí está Isaías, ahí está Malaquías, ahí están todos los libros, 200 años antes de Cristo. Pero el ignorante no, que la Biblia fue escrita en el año 1600. ¿Por qué? Porque mi abuela decía, ¿no? La estupidez es insolente. Así decía mi abuela, ¿no? La necedad es insolente. Nosotros tenemos en nuestras manos un libro que detrás de él está la mente de Dios. Y no solamente eso, mira, porque ¿saben cuántas profecías hay? Hay cerca de 1817 profecías en más de 8000 versículos bíblicos. Esto varía. Hay algunos escritores que dan un poco más, otros un poco menos, pero muchas de estas son comprobables, ¿eh? O sea, ahí está la profecía y está el cumplimiento. O sea, que no puedes decir no. Hay profecías, por ejemplo, profecías sobre Israel: dispersión, regreso a su tierra, restauración nacional. Tenemos profecías
sobre las naciones vecinas, sobre Babilonia, sobre Tiro, sobre Egipto, sobre Nínive, sobre los imperios. Hay profecías sobre los imperios. El imperio greco-macedonio, el imperio babilonio, el imperio asirio. Todas profecías escritas que se cumplieron. Profecías mesiánicas tenemos. Y van a ser en Belén, ¿no? Tenemos profecías escatológicas. 1817 profecías detrás de la Biblia. Y no solamente hay profecías. La Biblia, todo lo que podemos encontrar en la Biblia. Por ejemplo, profecías, sí, pero también tenemos ejemplos. Si ustedes leen la Biblia, van a encontrarse no solo con profecías, se van a encontrar con ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hacía Pablo cuando estuvo preso? Cantaba, ¿no? Cantaban himnos a Dios. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos sintamos presos o angustiados o nos estén yendo mal las cosas? Vamos a cantar. ¿Por qué? Por el ejemplo de Pablo, ¿no? ¿Cómo reaccionó el samaritano cuando encontró a su prójimo tirado? ¿Qué hizo? Lo ayudó. Y dejó plata a cuenta. Así es. ¿Qué hizo Jesús cuando le trajeron a la mujer adúltera? La señaló, la condenó. ¿Qué hizo? La perdonó. ¿A quién condenó? A los que estaban alrededor. Exacto. A los que la habían traído. A eso lo condenó. Entonces en la Biblia encontramos ejemplos. No solamente ejemplos. Encontramos pecados. ¿Recuerdan lo que estudiamos? Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al marido que no se comporta como un buen marido, le es pecado. Así con ganas ha hecho, porque pecado. Cuando la Biblia nos dice lo que hay que hacer y no lo hacemos, es pecado, ¿verdad? Textos que, por ejemplo, nos enseñan, nos dicen, no seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. No forniquemos, como algunos de ellos fornicaron. No tentemos al Señor. No murmuremos, como algunos de ellos murmuraron. Y todas estas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros. O sea, la Biblia profecías nos habla, ejemplos nos habla, pecados nos habla. Más todavía, en la Biblia vas a encontrar mandatos, por ejemplo. Y los mandatos son órdenes. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Orad sin cesar. Es una recomendación. Cuando Jesús, o cuando la Biblia del apóstol Pablo escribe, orad sin cesar, te está diciendo, mira, yo pienso que sería recomendable, ¿no? O sea, ¿me entiendes? O sea, yo creo que sería bueno para ti, ¿ah? ¿Eso es? No. Orad sin cesar, dice, ¿no? Dad gracias en todo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Perdonándoos unos a otros. Son mandatos. Además de mandatos, tenemos promesas. Preciosas promesas. Yo estaré con vosotros todos los días. No te desampararé. No te dejaré. Mi paz os dejo y mi paz os doy. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. No temas, porque yo estoy contigo. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esas son promesas. Aparte de las promesas, tenemos advertencias. Guardaos de los falsos profetas. Satanás se disfraza como ángel de luz. En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Saben qué significa eso? Para apostatar, tienes que tener fe. Apostasía, la palabra apostasía, significa desviación de la fe. O sea, un ateo no es apóstata, nunca. Un incrédulo no puede ser apóstata, porque es incrédulo.
algunos apostatarán de la fe significa que gente que estaba metida en el cuerpo de Cristo terminan desviándose de la fe. Una advertencia fuerte para cuidarnos, ¿no? Dice, raíz de todos los males es el amor al dinero. No os hagáis tesoros en la tierra, haced tesoros en el cielo. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y por último, cuando estudien la Biblia, van a encontrar doctrinas, no solamente profecías, o ejemplos, o pecados, o mandatos, promesas, advertencias, van a encontrar doctrinas. Por ejemplo, Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no nos ha dado Dios ningún nombre bajo el cielo que podamos invocar para ser salvos. Hechos 4:12. ¿Más claro? En ningún otro hay salvación. No, yo creo que todos los caminos conducen a Roma y que todas las religiones son buenas. No. En ningún otro hay salvación. Porque si hay otros caminos que conducen a Dios, entonces la Biblia está equivocada. Además, Jesús es el único que murió en una cruz, ¿no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Tu palabra es verdad. La paga del pecado es muerte. Vendré otra vez, dice la palabra. Entonces, hermanos, ¿entienden lo que tenemos en nuestras manos? ¿Comprenden el libro que tenemos en nuestras manos? Josué 1:7-8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Voy a repetir ese texto, ¿no? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Vamos a leer el versículo anterior, el 7. Dice acá, quiero que lo busquen, búsquenlo, ¿no? Josué 1. Dice, versículo 7, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Cuándo le dice Dios esto a Josué? Cuando están entrando a la tierra prometida. La necedad hace que 40 días se conviertan en 40 años. Las malas decisiones hicieron que el pueblo de Dios, en lugar de entrar a la tierra prometida después de 40 días, tuvieran que dar una vuelta de 40 años hasta que toda esa generación muriera. La necedad, las malas decisiones hacen que los 40 días se conviertan en 40 años antes de recibir la bendición de Dios. Y entonces ellos están ahora para entrar a la tierra prometida. Van a entrar y van a luchar contra muchas naciones. Cuando la gente lee este texto, y a mí me lo han dado muchas veces, me dicen, Carlos, tienes que ser fuerte y valiente, ¿no? Yo, sí, claro. Pero se olvidan el contexto. Porque no te está diciendo que hay que ser fuerte y valiente para conquistar la tierra prometida. No, eso no le está diciendo. Le está diciendo, tienes que ser muy valiente, esforzarte y ser muy valiente. ¿En qué? Léanlo en voz alta. Para cuidar de hacer conforme a
toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que sea valiente, no temas ni desmayes, siervo del Señor, en una canción que cantábamos. Pero dice acá, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero ¿en qué sentido tienes que ser esforzado y valiente? En guardar la palabra y meditar en ella cada día, porque lo que el diablo quiere es alejarte de la palabra de Dios. Y nosotros, hermanos, sufrimos esa batalla todo el tiempo. Todo el tiempo estamos sufriendo con la batalla, porque el diablo sabe que cuando el lugar que la palabra de Dios ocupa en tu vida, es el lugar que Dios ocupa en tu vida. Entonces, cuando tú no le dedicas tiempo a la palabra, el diablo se goza. ¡Ay, qué bueno! ¿Por qué? Porque la ignorancia de la Escritura es la base para que el diablo engañe. Cuando la gente no conoce la palabra, es fácil ser engañada. Por eso el salmista escribía, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Entendemos ahora lo que tenemos en la mano? Lamentablemente, hermanos, hay que reconocer que la mayoría de creyentes no tienen hambre por la palabra. Esto es la verdad. Es triste, pero es verdad. El peligro, creen que alimentándose con las migajas de los domingos, genuk, suficiente para ellos. Y la advertencia que Jesús nos dejó, ¿no? Se levantarán falsos cristos y engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esa profecía de Amós es linda. Vienen días donde habrá hambre en la tierra, pero no hambre de pan ni de sed, sino de oír la palabra de Dios. Pero ¿saben cómo termina esa profecía? Esa profecía termina así. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurriendo, buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Porque Dios, como ya lo hemos predicado, se cansa. Y ustedes tienen la oportunidad de estudiar la palabra. Ustedes tienen la oportunidad de congregarse los domingos y escuchar unas pastillitas, unos 30, 40 minutos de palabra de Dios. Pero lo que tienen que hacer, todo creyente, todo, es no dejar nunca de congregarse, escuchar la palabra, acá, alimentarse diariamente con la palabra de Dios, a solas con Dios, participar por lo menos en un estudio bíblico a la semana para enriquecerse en la palabra. Eso es lo mínimo que debería hacer cada creyente. Aprendan a valorar la palabra que Dios nos ha dejado, llena de profecía, de enseñanza, de mandato. Vamos a Malaquías. Vamos a estudiar hoy día hasta el versículo 5. La primera profecía es sobre Juan el Bautista, pero la segunda es sobre Jesús. Dice Malaquías capítulo 3. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y luego empieza a hablar de Jesús. Dice, vendrá súbitamente a su templo
el Señor. Cuando utiliza el término Señor, ya sabemos que se está refiriendo a Jesús. Vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Noten esa frase. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. En Apocalipsis, busquen Apocalipsis capítulo 6, versículos 15 al 17, se hace referencia a esta profecía. Apocalipsis 6, versículos 15 al 17. ¿Lo tienen? Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y en las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. Y ahí viene: ¿quién podrá sostenerse en pie? Cuando Malaquías nos da la profecía sobre la segunda venida de Cristo, estas dos frases me chocan. ¿Quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? ¿Por qué será que la segunda venida de Cristo siempre suena algo aterrador? ¿Cierto? ¿Por qué cuando la Biblia habla de la segunda venida de Cristo hay términos que chocan, ¿no? Ira, juicio, castigo. Y entonces cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, la gente se pone a la defensiva, ¿no? O sea, Dios, o sea, que no venga, ¿no? Porque si viene con juicio, viene con ira. ¿Por qué razón? Y yo me hice esta pregunta cuando estaba preparando este material, ¿no? ¿Por qué razón cada vez que hablamos de la segunda venida de Cristo viene con esa sensación de juicio, de ira, una sensación de miedo, de aterrador, ¿no? Le voy a decir dos razones. La primera la encontramos en Mateo 21. Busquen Mateo 21. Mateo 21 es una parábola. Todo esto fue creado por Dios. Todo lo que tenemos fue creado por Dios. Y entonces la parábola dice: oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Esta es una poesía, ¿no? Es un escrito poético sobre la creación. Dios plantó una viña, la creación, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, un almacén, edificó una torre, la arrendó a unos labradores, nosotros, y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos, los profetas, a los labradores para que recibiesen su fruto. Mas los labradores, tomando a los siervos, y eso fue lo que hicieron con los profetas, a unos golpearon, a Jeremías, por ejemplo, lo golpearon, a otros mataron, a Isaías, por ejemplo, lo mataron, ¿no? A otros apedrearon, Esteban lo apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera.
Finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? ¿Entienden por qué la segunda venida de Cristo viene con juicio? Viene con ira. Porque esto es lo que ha hecho la gente. La gente, viviendo en un mundo que no crearon, decidieron vivir de espaldas a Dios. Mataron al Hijo de Dios. Mataron a los profetas, a los siervos de Dios enviados. ¿Qué harás? ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de Dios? Y la segunda cosa por la cual la segunda venida de Cristo está relacionada con juicio, con ira, con castigo, es porque Dios es santo. En Romanos capítulo 1 dice, versículo 28, Romanos 1, 28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen con los que las practican, y algunos hasta las celebran con orgullo en el mes de junio. Y ahí salen a celebrar con orgullo su maldad. Entonces, ¿por qué la segunda venida de Cristo viene siempre acompañado de este sentir de juicio? Uno, porque Dios creó todo esto y el hombre se lo quiso apropiar y le dio de espaldas a Dios, decidió vivir de espaldas a Dios y quiso robarle a Dios su creación. Y dos, porque Dios es santo y la gente cree que burlarse de la santidad no tiene castigo. Pues sí tiene. Sí tiene. Ahora, ¿cómo nos afecta esto? A mí no me afecta. No nos afecta. ¿Sabes por qué? Porque estamos cubiertos con la sangre del Cordero y vivimos bajo su gracia. ¿Se acuerdan de la ilustración de la Pascua que les expliqué hace un tiempo atrás? El juicio caía sobre Egipto. Iban a morir todos los primogénitos. Y entonces el ángel de Jehová le dice a Moisés: dile a tu gente que maten un cordero y la sangre del cordero cubre el dintel de la puerta. Y todos los que estén adentro, ¿qué pasa? Se salvarán. Cuando el ángel de la muerte pase, verá la sangre del cordero y seguirá de largo. Y la Pascua significa que aquellas personas que han entrado en el corazón de Dios, aquellas personas que han abierto su corazón para que el Señor venga, el Señor vino con su gracia, con su sangre, te limpió y te cubre con su gracia. Por eso cuando venga la segunda venida de Cristo, que viene con juicio, que viene con castigo, que viene con ira, no nos afecta porque estamos cubiertos con la sangre del Cordero. Nuestra preciosa realidad. Estamos bajo la gracia del Señor. Cuando entiendes esto y dicen, el Señor viene pronto, tú ahora sí, que venga, acá estamos, ¿no? Señor, tenemos almuerzo todos los domingos, ven aquí a visitarnos. No tenemos miedo, no tenemos temor, porque su gracia nos cubre. Ahora, ¿qué significa eso?
que nosotros, viviendo bajo su gracia, podemos olvidarnos que Él es santo? Miren Malaquías, volvemos a Malaquías. Miren lo que dice el versículo 3 y 4. Y dice, el versículo 3 y 4 dice, está hablando de la segunda venida de Cristo, ¿no? Está hablando de la venida del Señor, pero dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, que es una expresión del pueblo de Dios, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Es decir, el hecho de que Jesús viene, que estamos bajo su gracia, no significa que somos exentos de la purificación que Él hace con su pueblo. Se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. A veces, hermanos, nosotros no entendemos por qué, pero las pruebas es para afinar nuestro carácter, para preparar nuestro carácter para nuestro encuentro con el Señor. Y aunque el Señor viene y nosotros estamos bajo su gracia y no nos afecta su ira o su juicio, porque eso es para los que están afuera, como no nos afecta, no significa que el Señor no se preocupe de purificarnos. Cada vez que pasas por una etapa difícil en la vida, es porque Dios tiene un plan para mejorar tu carácter, para transformar tu carácter, para tu encuentro con el Señor. Terminamos el pasaje de Malaquías, versículo 5. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo. Y vamos a ver una lista acá de la gente contra la que Dios mismo va a ser testigo. Hechiceros, brujos. ¿Se han dado cuenta cuánta brujería se ha metido en el pueblo de Dios hoy en día? ¿Se han dado cuenta de la cantidad de brujería que hay metida? Muchos pastores predican brujería. ¿No? Les voy a vender una escoba mágica para que barras el egoísmo de tu casa. ¿Qué es eso? ¿No? Guarden ustedes en su Biblia el pañuelito blanco que les voy a vender por $19.95 y eso les va a traer brujería. Es la nueva modalidad de la brujería cristiana. Montones de iglesias. El chicle que cura, el chicle que cura. Hay un pastor que reparte chicle que cura a cambio de una pequeña ofrenda, ¿no? Viene con su caja de chicles, Y yo digo, la gente es tonta, ¿no es cierto? La gente es tonta. ¿No? Y la gente piden 2 todavía, dice, por si acaso. Esa es la brujería que se ha metido en la iglesia, hermanos. Hechiceros, dice. ¿Qué más dice? Adúlteros. ¿Saben ustedes que el adulterio no necesita fornicación? El adulterio no necesita fornicación. Si que nadie se pone a chatear en el internet con una chica por ahí, no ha hecho nada. Pero se mandan besitos, ¿no? Está adulterando. No ha tenido relaciones, pero es un adúltero. ¿Qué más? Los que juran mentira. Los que defraudan en su salario al jornalero. Uy. Los que defraudan a la viuda y al huérfano. Los que hacen injusticia al extranjero. ¿Por qué? El versículo dice, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Termino. Oremos.
Gratitud por el tesoro que Dios nos ha dado, por esta bendita palabra. Demos gracias a Dios porque tenemos el libro que podemos leer, estudiar. Hay que comernos la Biblia, hay que empaparnos de la palabra. Intercesión por amigos y familiares que abran sus ojos antes que llegue el juicio de Dios. No dejen, hermanos, nunca interceder por los hijos. Los hijos crecen hoy en día, ahí se enfrentan nuestros hijos a una generación malvada, que los quieren arrastrar a la maldad. Y tú no puedes hacer nada, porque cuando los hijos crecen, cuando son chicos, el papá sabe todo, ¿no? Pero cuando crecen, papá no sabe nada, ¿no? Ay, papá. Y entonces ya no tienes control, pero sí puedes interceder por tus familiares, por tus amigos, por tus vecinos, ¿no? Oremos para permitir que Dios nos purifique, nos prepare para el encuentro con Él en santidad. Pedir que Dios ponga en nosotros hambre profunda por su palabra. Dar gracias por el amor de Jesús en la cruz. Cuando yo escribí esto, hermanos, me gocé. No tengo temor del juicio de Dios, porque Jesús murió por mí en la cruz. Y al final, ser instrumentos de contención frente a la maldad. Que el mundo vea en nosotros instrumentos de la bondad de Dios. Gracias, Señor, por esta palabra, por lo que hemos escuchado y aprendido de Malaquías. Gracias porque el libro profético que nos has dado, lleno de enseñanzas, de ejemplos, de mandatos, de advertencias, Señor. Enséñanos a estudiar tu palabra, pon en nosotros hambre por tu palabra. Padre, es tan triste ver a los cristianos teniendo la posibilidad de estudiar la palabra y menospreciándola por cualquier razón. Menosprecian la palabra y no la estudian, no la aprenden. Padre, un día llegaremos delante de ti, doblaremos nuestra rodilla, algunos avergonzados te pedirán perdón. Te ruego, Padre, que nos des hambre por tu palabra, que pongas en nosotros esa necesidad de estudiar tu palabra día a día, participar en estudios que nos enriquezcan espiritualmente. Por eso, Padre, yo te bendigo. Te doy gracias por el libro de Malaquías. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.